Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Para este verano 2019, Stella Hinchuk te propone que vayas a conocer las colecciones de lentes de sol. Mira, Cartier, Dior, Celine, Gucci, Prada, Persol, Moscot, Polo, Serengeti, en fin. Es enorme la lista de colecciones que están hoy como las top del verano 2019. No dejes pasar la oportunidad de pasar, conocer las marcas, probarte los modelos. Todas las colecciones están en los 7 locales de la óptica Stella Hinchuk, en Montevideo o en Punta del Este. Bien, retomamos. Habían quedado algunas cosas pendientes. Sé que te iba a dar la palabra, pero espera porque no había terminado la idea Diego. Bueno. Así que sí. No, yo retomamos, más o menos para cerrar me preguntaba, ¿no? ¿Qué hará que el gobierno uruguayo reconozca las elecciones de Venezuela? ¿Realmente será una concepción ideológica que pensará, como dice Fede, de que son distintos tipos de democracias? ¿O hará algo en el trasfondo? Y también me pregunto, que yo he charlado con Fede... ¿A qué te referís? ¿A los famosos supuestos negocios con Venezuela que dejan comprometido...? Capaz que sí. Capaz que sí. Negocios que muchas veces no se quisieron investigar, que se han cerrado las puertas para la investigación. Uno nunca sabe. Y también me pregunto, que lo hablaba con Fede, ¿qué tiene que ir a hacer el PIT-CNT a Venezuela? ¿Por qué tiene que ir eso ya tuvo además, ya fue hasta discutido en su momento, ¿no? Fue discutido, sí. Pero Nicolás Maduro hace un tiempo decretó, por ejemplo, eliminó la actividad sindical estatal y los convenios colectivos. Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer el PIT-CNT a Venezuela? Bien. Me parece que, antes que nada, está bueno poner todas estas cuestiones. Me hago la misma pregunta, o sea, ¿cuál es la relación del PIT-CNT con el gobierno venezolano para llegar a ir y apoyar explícitamente? Porque tampoco está tan claro. A mí no me queda tan claro que el gobierno uruguayo reconozca al gobierno de Maduro. Realmente no me queda tan claro, porque no hubo una... El gobierno uruguayo no dijo, reconozco como legítimo. No dijo nada. Mandó a su cosa de negocios y escuchamos recién a Nin, y en las declaraciones de Nin yo no escuché en ningún momento que diga el gobierno uruguayo reconoce este gobierno electo de Maduro. Entonces ahí yo todavía tengo la duda, me gustaría saber... Pero cuando Nin quiere, opina, como opinó, y ojalá se equivocaran las encuestas en el caso de Bolsonaro. Victoria, repito, no tengo ningún elemento como para saber hoy si el gobierno uruguayo reconoce a Maduro como presidente legítimo y si reconoce las elecciones que la OEA, de la cual Uruguay es miembro, no ha reconocido. Entonces, yo hasta ahora me parece que estamos tal vez en falta de no haber dicho claramente si se reconoce o no se reconoce. Pero no quiero asumir que se reconoce. Pregunto si se reconoce, el derecho a tener relaciones diplomáticas. Porque tenía otra cosa antes para decir que ya me cambiaste de tema, ya me llevaste por otro lado. Después te contesto, pero déjame terminar. Dale. Bueno, entonces, primero, saber qué opina el gobierno uruguayo si reconoce o no reconoce. Después, lo del PIT-CNT también me gustaría saber. Ahora, no mezclemos peras con manzanas. Lo que hace el PIT-CNT nada tiene que ver con el gobierno uruguayo. Y cuando a veces hablamos en conjunto de todo esto, como que metemos todas las cosas en la misma bolsa y confundimos un poco los tantos. El PIT-CNT y el gobierno uruguayo no son lo mismo, por lo tanto, no pidamos explicaciones en un mismo lugar de dos cosas diferentes. Y una cosa que no lo tenía Eli, hace rato que estás hablando, perdona, después me dije que te interrumpo. Pero me preguntaba. Queda pendiente una cosa, porque esto hay que saberlo. Desde el momento que un gobierno, tiene relaciones diplomáticas con otro país, ¿puede darse el lujo de no mandar a nadie a la asunción de un...? La mayor parte de los países lo hicieron, Victoria. Esa pregunta se contesta en la realidad. Y además acá se confunde el tema del reconocer... No, porque después están los que mandan mandos bajos, bueno, como Uruguay. Y otros que no mandan a nadie, como fue la mayoría de los países de América del Sur. Por lo tanto, me parece que aquí estamos en la política real. Aquí no se trata de que ningún gobierno emita un comunicado diciendo reconozco o no reconozco. Eso se manifiesta en los gestos, en los hechos. Y uno de los hechos es enviar un delegado o no enviar un delegado. Lo cual no quiere decir que Uruguay y los otros países tengan que romper relaciones, porque ahí sí tiene razón Nin. Las relaciones son con los estados, no con los gobiernos. Ahora, cuando hay un gobierno que de alguna manera se aparta de la legalidad institucional, está en su legítimo derecho el resto de los países a señalarlo, sin que eso implique romper relaciones. Fíjense que el caso de Paraguay es un caso aislado. El único país que rompió relaciones fue Paraguay. Con la dictadura uruguaya pasó lo mismo. El único país que rompió relaciones con la dictadura uruguaya fue Venezuela. Y ahora le pagamos de esta manera. 10 segundos antes que le des a José, puedo hacer redondeo con esto. Yo creo que hay un tema filosófico e ideológico de fondo. Digo, acá claramente se nota dónde estamos parados los orientales en este tema
y cómo están parados actores, porque a ver, el PIT-CNT no es parte del gobierno. Integrantes del PIT-CNT son integrantes notorios del gobierno y de alguna manera el Estado uruguayo, a través de su gobierno, se ha mostrado de una manera muy clara, pero muy clara, con el tema Macri, con el tema Bolsonaro, con el tema Maduro. Yo creo que hay un poco de hipocresía en el manejo y tiene que ver con la mirada filosófica e ideológica. Y lo de Venezuela, cuando se habla de cantidad de votos, se habla de un montón de cosas, no nos olvidemos que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y hay gobiernos que construyen a su pueblo. José Luis. Sí. Desde los orientales para acá, o sea, desde Artigas para acá, no nos cuesta mucho, me parece, descifrar cuál ha sido la política que tiene nuestro Estado. Y la política de nuestro Estado siempre ha sido no intervención y autodeterminación. Y para nada cambia esto. Yo los invitaría a que tomemos 20, 30, 40, 50, 100 países de los que nosotros hoy tenemos relaciones diplomáticas y tenemos vinculaciones, digamos, y digamos, bueno, ¿este gobierno qué es en realidad para mí? Sí, o que pudieran cuestionarse los derechos humanos, por ejemplo, en China. Que podrían cuestionarse, sí, desde Rusia, pasando por Estados Unidos. Es decir, si tenemos una gama tan importante de países que nos relacionamos, que son desde ya muchos imperialistas, intervencionistas. Es decir, es solo hacer el ejercicio de tomar esos 20, 30, 40, 50 países más importantes del mundo con los cuales nos relacionamos. Otra cosa es cuando nosotros confundimos el tema de qué es democracia y qué es calidad de la democracia. Entonces me parece que, haciendo honor a esos principios que nos son tan caros a los uruguayos como país que somos, me parece que el tema de estar vinculado con los países, me parece que podemos incidir de alguna manera no excluyendo a esos países de esa esfera de poder de decisión de política internacional que todos tienen que tener. Me parece que el tema, ya sabemos a qué conduce a las naciones cuando hacemos las intervenciones, ya sean militares o no, y cuando se producen los bloqueos, sobre todo económicos, donde la población civil es la que más sufre. Me parece que el Uruguay está teniendo de alguna manera una posición lo más cristalina posible y expectante, que como debe ser, tratando de no arrojar más cosas a esto, que me parece que es como una olla hirviendo ahí donde se pueden producir hechos que van a ser más perjudiciales incluso para los propios venezolanos. Trump mandó a su hija a la Asunción. Esto que además el propio Maduro agradeció en público, ¿no? Es el principal cliente que tiene Venezuela. Estados Unidos es el principal cliente petrolero. O sea, tanta alaraca contra el imperialismo y bla, 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 y nunca le cortaron el petróleo. Por lo tanto, es el principal cliente. Yo quería decir que sobre este argumento... Y vamos, tómenlo como conclusiones finales, ¿sí? Sí, así podemos pasar a otro tema. Para mi juicio, digamos, los dos grandes señalamientos que se le pueden hacer a la política del gobierno uruguayo en esta materia son, en primer lugar, que no construyó sobre esto una política exterior de Estado. Era un buen momento para que la política exterior uruguaya con relación a Venezuela recogiera el consenso de todo el sistema político, y claramente fracasó en eso. Y en cuanto al señalamiento de respetar la autodeterminación de los pueblos, por supuesto, ¿cuál es la particularidad que tiene en este caso la situación venezolana? Es que el gobierno de Maduro violó incluso su propia institucionalidad. Porque por supuesto que tenemos relaciones con regímenes no democráticos en todo el mundo, naturalmente que los tenemos, y es lógico porque los países tienen que tener relaciones más allá de los gobiernos. Ahora, cuando un gobierno se aparta de la propia institucionalidad que ese propio gobierno se da, y invocando principios de derechos humanos los viola, bueno, me parece que los gobiernos tienen derecho a marcar una posición, lo cual no significa hacerle la guerra ni romper relaciones. Y yo creo que en esto, repito, si Uruguay hubiera buscado un consenso, una política de Estado, una política exterior de Estado, Uruguay no tendría esta lamentable y vergonzosa posición que tiene frente al régimen venezolano. Rosario. No, yo apoyando un poco lo que dice Pascale, diría que estoy de acuerdo con que a lo largo de su historia Uruguay ha demostrado una calidad en su política internacional muy determinante, a pesar de ser un país muy chico. Pero a pesar de eso, creo que se puede no romper, no se deben romper las relaciones. Creo que en ese sentido el discurso de Nin es bien inteligente, pero hay gestos que debieron haber señalado que no estamos de acuerdo con este tipo de asunción que, en mi opinión, no responde a lo que le podríamos exigir a cualquier otro candidato, digamos, ¿no? Es decir, una elección en la que no tiene oposición porque están presos y porque tiene presos políticos, no deberíamos avalarla como legítima. Pero no tiene nada que ver con el número de votantes de Maduro
¿por qué? A ver, No sé. Robert. Yo creo que los demócratas y republicanos sabemos de qué lado estamos. Y creo que firmemente hay que decir que el gobierno venezolano no tiene la intensidad de democracia y de república que nosotros entendemos necesaria para brillar como país. Eso no quiere decir que no le podamos decir al gobierno, como bien plantea la compañera, que hay errores en la forma de comunicar, de actuar y de relacionarse con el mundo, que creo que de alguna forma no habla bien de Uruguay a nivel internacional. Bien, Ele. Sí, me parece que también estamos asistiendo a lluvias de tweets y de declaraciones de algunos mandatarios en redes sociales, que ataques, condenas, etcétera, que compartimos en el fondo, o sea, comparto en el fondo de que no está bueno apoyar a un gobierno que viola las libertades y los derechos humanos de los habitantes. Por supuesto que comparto el fondo. Ahora, me pregunto la forma, me pregunto si esas condenas públicas en redes sociales llevan a alguna solución y si estos países y estos mandatarios que tanto se rasgan las vestiduras en esos ámbitos están haciendo algo para que el pueblo venezolano pueda zafar de esta situación tremenda que está viviendo. Muy bien. Les propongo ahora cambiar de tema, pensar un poco en educación, no solo porque